Como, a ver, está como primera medida, bueno, queremos ¿sí? dar las gracias a UNIPE por esta convocatoria, que nos permite acercarnos a tantos colegas y a futuros colegas, por lo que estamos viendo. Es una alegría para todos nosotros poder compartir este evento con ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias a la universidad, muchas gracias al director del Departamento de Humanidades y Artes, Sebastián Abad, que fue quien nos convocó para que podamos charlar un poco sobre la importancia de las clases de inglés en la formación docente. Y bueno, diríamos clases de inglés así entre comillas, porque bueno, se lo conoce como clases de inglés, pero nosotros sabemos que en el nivel superior, ¿sí? En la universidad, las clases de inglés van más allá de la enseñanza de una lengua extranjera. Bueno, esta charla titulamos Formación Docente, la clase de inglés como un espacio para el desarrollo de la alfabetización académica. A ver si ya podemos compartir pantalla. Ahí. ¿Sí? Les decía, bueno, esta charla está a cargo del equipo docente de UNIPE, de las sedes de Derqui, de Pilar y de Cava. En este equipo estamos, bueno, la profesora Rosa Peralta, la profesora Analia Falchi, el profesor Oscar Marino, y la profesora Steffi Jaschek y yo, que aparte de trabajar en UNIPE, en el Departamento de Humanidades, somos docentes e investigadores de otras universidades, ¿sí? De la UBA, de la Universidad Nacional de Luján. Y bueno, nuestros trabajos y proyectos de investigación tienen una fuerte marca sociocultural, ¿sí? En el área de la lectura y la escritura, y sobre todo de la alfabetización académica en el nivel superior. Somos formadores de formadores, que trabajamos tanto en equipos de áreas de educación, en provincia y en Cava, ¿sí? Y en UNIPE, desde el Departamento de Humanidades y Artes, dictamos clases de inglés en todas las carreras que se imparten en la universidad. Esto es, los profesorados y las licenciaturas. Como les dije anteriormente, esta presentación se focaliza en la idea de que saber leer en inglés, ¿sí? y en las disciplinas, implica un conocimiento tanto de los géneros discursivos como de las estrategias necesarias para abordarlos. Y la clase de lengua extranjera, en las distintas carreras de la UNIPE, se presenta como un espacio donde los contenidos y las estrategias lectoras se amalgaman para desarrollar la alfabetización académica, ¿sí? Para contribuir a este desarrollo. Y para eso no podemos dejar de nombrar el concepto de comunidades discursivas, porque nuestros estudiantes, que son docentes de formación, cuando entran en su trayecto formativo universitario, se enfrentan a una nueva cultura, ¿sí? A nuevas formas de leer, a nuevas formas de escribir, de comportarse, y es necesario integrar otros comportamientos, otras formas, necesitan integrar, aprender otros modos, ¿sí? Para moverse dentro del ámbito académico. Esto es pertenecer a una determinada comunidad discursiva, con objetivos comunes, con formas de participación y de comunicación determinadas, donde se utilizan ciertos exponentes léxico-gramaticales que son específicos de los géneros discursivos del área de estudios de nuestros estudiantes. Y estos son del profesorado de educación inicial, del profesorado de educación primaria, del profesorado de educación secundaria en matemáticas y física, y también los estudiantes de los trayectos formativos de licenciaturas en letras de historia, ¿sí? Entonces, estos estudiantes deben pertenecer a una comunidad discursiva que exige apropiarse, les exigen a ellas apropiarse de todos estos elementos que les comenté antes. Pero bueno, ya podemos empezar a delinear un poco nuestra propuesta, porque bueno, nuestras prácticas pedagógicas tienen como fin, como objetivo principal, promover el
el acceso de los estudiantes universitarios a textos de última publicación en inglés, propios del campo de estudios que ellos han elegido. Y ya después vamos a hablar un poquito sobre los textos, ¿sí? Pero lo que nosotros tratamos de hacer es empoderar a los chicos para que puedan acceder a la información, ¿sí?, de conceptos que están publicados en inglés, de última publicación, ¿sí?, para que puedan argumentar, para que puedan resumir, reformular, jerarquizar esa información, ¿sí?, y después hacer algo más con esa información. Entonces diseñamos materiales y guías de estudios con el fin de, bueno, facilitar, obviamente, primero facilitar la comprensión y la producción de estos géneros discursivos, acompañando, ¿sí?, la incorporación de prácticas de estudios que son necesarias para apropiarse de conceptos específicos de la disciplina que ellos han elegido, y que lo van a encontrar en los textos publicados en inglés. Y también algo muy importante es, tratamos de atender a las particularidades locales y a las exigencias derivadas del contexto en el que se lleva a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero bueno, lo básico es la lectura, la comprensión lectora. Y bueno, y para eso le voy a dar paso a Analía para que comente un poquito qué entendemos nosotros por lectura. Bien, gracias Ana. Bueno, como recuerdan de la filmina anterior, y como bien dijo Ana, nosotros partimos de la lectura. Para Di Stefano y Pereira, estas autoras conciben la lectura y la escritura, que es otra práctica que se desarrolla en el contexto universitario, como prácticas sociales ubicadas espacial y temporalmente. Es decir, como tareas que se desarrollan en determinados contextos. Estos contextos serían estas comunidades discursivas a las cuales hizo mención Ana hace un momento. Asimismo, desde el interaccionismo social de Vygotsky, la lectura es definida como una actividad del lenguaje cuya finalidad es la construcción de sentido. Ese sentido sería el resultante de un aprendizaje social, y por lo tanto está determinada por las prácticas del ámbito en el que se origina, en el que se lleva a cabo, ¿sí?, esa tarea. Al referirse a las actividades de lectura y escritura en el contexto universitario, que sería la esfera que a nosotros nos compete, diversos especialistas, entre los que podemos nombrar a Arnoux, Di Stefano, Pereira, también de la Universidad de Luján, Benvenu, Malaburri, Pascuale, de Ronsoro, señalan que se lee con propósitos diversos, ¿sí? Uno aborda la lectura con diferentes propósitos, y esos propósitos tienen que ver, por supuesto, con el contexto en el que se lee. Entre esos propósitos, conocer la postura de un autor, fundamentar o cuestionar una afirmación, conocer nuevos aportes al conocimiento, relacionar dichos aportes con el contexto histórico-social en el que esos conocimientos, esos aportes fueron desarrollados, y establecer relaciones entre conceptos, entre otros. Respecto de la escritura, las mismas especialistas coinciden en que a partir de las lecturas, los estudiantes producen ejemplares de distintos géneros, que es lo que mencionó un poquito antes Ana. Estos ejemplares que son producidos por los estudiantes, a partir de estos ejemplares ellos pueden organizar la información que corresponda y dar cuenta de la apropiación de esos conocimientos que obtuvieron a partir de la lectura. Específicamente sobre géneros discursivos nos va a seguir comentando un poquito más Ana. Sí, más que nada para definir o mencionar, nosotros nos basamos, cuando pensamos en géneros discursivos, nos basamos en dos autores, principalmente en Mikhail Bakhtin, que es un autor crítico literario ruso que ya en los años 20 él ofrecía una visión pragmática de los géneros discursivos con un fuerte componente sociohistórico. Y después el otro autor, que es John Swales, que tiene una didáctica, una lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas, ¿sí?, con respecto a los géneros discursivos, y bueno, ahora lo vamos a ver, pero bueno, importante
puntualizar que para Bakhtin cualquier texto está situado, y es indicativo de una actividad social más amplia. Esto es importante porque en esta actividad social se utiliza la lengua para interactuar, ¿sí? El idioma, y este uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados, de textos, que pueden ser orales y escritos. Ahora vamos después también a ver que los textos pueden ser orales, escritos y multimodales, ¿sí? Concretos, singulares, que pertenecen a los participantes de una esfera de la praxis humana. Esto lo podemos resumir, como yo siempre les digo a mis alumnos a veces, es de cada actividad humana surgen diferentes géneros discursivos, ¿sí? Por ejemplo, y les mostramos acá un género, ¿sí? Que es el género infografía, que es un tipo textual meramente descriptivo, que refleja condiciones específicas, ¿sí? Un determinado contenido temático y estilo verbal que se da a través no solo de los recursos léxicos y fraseológicos y gramaticales de la lengua, del código, sino también de su composición y estructuración, ¿sí? Este es uno de los textos que utilizamos, perdón, ahí estamos, es uno de los textos que utilizamos en una de las sedes en el profesorado de matemáticas, donde bueno, se trabaja mucho el concepto también de STEM, de Science, Technology, Engineering and Mathematics, y para poder leer, para poder comprender una infografía, los alumnos necesitan poner en uso conocimiento organizacional, no solamente el conocimiento del código, ¿sí? Se debe saber manejar cuáles son las características genéricas de las infografías, para luego después hacer algo con esa información, ¿sí? Estoy pasando las diapositivas de atrás para adelante, perdón. Otro género discursivo, otro tipo de género, es el de la revista académica, ¿sí? Y, por ejemplo, desde la perspectiva de la lingüística aplicada, con énfasis en la enseñanza de lenguas extranjeras, que era lo que yo les comentaba antes de Swales, la definición de género hace hincapié en el tema de los propósitos comunicativos comunes que los géneros tienen, ¿sí? Estos propósitos y el papel del género, ¿sí? Dentro de su contexto, dan lugar a rasgos textuales muy específicos. Entonces, los estudiantes deben reconocer esos rasgos textuales para poder hacer frente a los distintos géneros discursivos, ¿sí? Esta noción de género discursivo se presenta como muy significativa para la comprensión de los géneros en el ámbito educativo y especialmente para el desarrollo de la alfabetización académica, que es uno de los... No sé por qué pasa de atrás para adelante. Bueno, que es uno de los temas que nos va a comentar Oscar. Bien, gracias Ana. Estos últimos ejemplos que vimos son simplemente parte de un corpus mucho más amplio que nosotros utilizamos en las distintas actividades que se realizan en los distintos profesorados, las actividades de comprensión lectora. El hecho de trabajar con estos géneros que son de circulación frecuente dentro del ámbito académico, no solo contribuyen a que los estudiantes estén preparados y adquieran estrategias para poder leer dentro de en la lengua extranjera, sino también para que puedan aplicar todos esos conocimientos adquiridos dentro de o desde el área de lenguas extranjeras en todas las actividades relacionadas con el ámbito académico. Por eso remarcamos e insistimos, ¿no es cierto?, en el aporte que nosotros sentimos que es necesario hacer desde las lenguas extranjeras para la alfabetización académica. Bueno, de esa manera, así como ya lo mencionaron anteriormente, Ana
bueno, y Analía, el hecho de trabajar con géneros discursivos nos permite a nosotros hacer este tipo de aportes que tienen que ver con el reconocimiento de esos géneros discursivos, el reconocimiento de la composición de ese género, cuál es el estilo en el que está escrito, para que los alumnos se puedan apropiar de esas estrategias y después reconocer y comprender de una manera mucho más eficaz otros textos que estén dentro o comprendidos de los mismos géneros discursivos, siempre dentro del ámbito académico y del campo de estudio en el que están cursando. Simplemente como un ejemplo, como una anécdota, les cuento que es muy satisfactorio, ¿no?, para nosotros, es muy reconfortante cuando después de cursar los 3 niveles de inglés, de lengua extranjera, ¿no?, los alumnos nos dicen que el hecho de haber trabajado con esas estrategias y con distintos géneros discursivos les permite no solo trabajar o leer en una lengua extranjera, sino que también eso les da la posibilidad de poder abordar otros textos en lengua materna de la misma manera. Así que bueno, eso es una anécdota, pero es realmente reconfortante. Bueno, y de la misma manera en que por ahí hacemos énfasis o ponemos énfasis en lo que es la alfabetización académica desde la lengua extranjera, ahora Ana se va a referir, ¿no es cierto?, a otro concepto que también tenemos en cuenta, que es la multimodalidad. Exacto. Bueno, sigo, chicos, sigo. Gracias, Oscar. El tema con el concepto de multimodalidad es muy importante tenerlo en cuenta en la actualidad. Por ejemplo, si estamos en una interacción cara a cara, nosotros hablamos y usamos el recurso de la lengua oral, pero al mismo tiempo nos expresamos mediante, bueno, la prosodia, los gestos, las expresiones faciales, especialmente si somos docentes que gesticulamos todo el tiempo, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre a través de un texto escrito, cuando nos comunicamos a través de un texto escrito, ¿sí? Cuando escribimos, no solo disponemos letras en un continuum que van de izquierda a derecha o de arriba a abajo en el papel o en la pantalla, sino que muchas veces recurrimos a otros recursos como dibujos, esquemas, incluso, bueno, lo vimos en el ejemplo de la infografía, ¿sí? Entonces, el concepto de multimodalidad apunta a la variedad de modos o de recursos semióticos utilizados para significar y que confluyen en un mismo evento comunicativo, ¿sí? Este enfoque se ha hecho ineludible, especialmente debido a los cambios en las prácticas de lectura y de escritura en las generaciones actuales, quienes no solo leen, esto lo vemos nosotros, no solo leen y escriben textos en soporte papel, sino que además cotidianamente leen y escriben en la pantalla, ¿sí? Y se manejan con hipertextos, los cuales, bueno, nosotros sabemos, ofrecen potencialidades innovadoras para crear significado. Entonces, desde esta perspectiva, cualquier texto que incluya más de un recurso para significar puede ser definido como un texto multimodal, independientemente del soporte, ¿sí?, papel o digital, porque ya ahí estaríamos hablando de multimedialidad, pero acá nosotros focalizamos en lo multimodal. Por lo tanto, leer y escribir textos multimodales incluye la interpretación de los significados a partir de todos los recursos que participan en ese proceso. A modo de ejemplo, en pantalla podemos ver un pequeño videíto que complementa un texto escrito, un fragmento de un capítulo de un libro en inglés que se les da a los chicos, a los estudiantes de licenciatura en Historia, sobre el Imperio Selyúcida, ¿sí? Se les da el libro entero, en inglés, para leer. Nosotros desde la cátedra, desde el equipo de inglés, seleccionamos un fragmento, y una vez que terminamos de trabajar con ese fragmento,
trabajamos con este texto, este video, donde se presenta la curadora del Metropolitan Museum en Nueva York, hablando de una exhibición que hay justamente, que fue hace un par de años, en este museo, sobre este imperio selyúcida. Y luego de trabajar con este texto multimodal, pasamos a otro texto multimodal que tiene que ver con también la navegación en Internet en el mismo museo. Entonces, todo esto complementa el texto escrito. Trabajamos con varios modos de representar. Y la tarea final, por ejemplo, en esta clase, se les pide a los alumnos que puedan navegar las diferentes partes de esta exposición en el museo y que elijan 2 o 3 eventos u objetos o cualquier información que ellos puedan utilizar para complementar el contenido de las materias que están cursando en UNIT. Entonces todo tiene un fin comunicativo. Por eso es importantísimo el enfoque por tareas con el cual nosotros nos movemos en el equipo. ¿Sí? ¿No, Ana? Sí, tal cual. Como mencionó Ana al comienzo, nuestra propuesta de enseñanza tiene como fin promover el acceso de los estudiantes universitarios a textos de última publicación en lengua extranjera, propio de la disciplina en la cual se están formando. Para lograr este objetivo partimos del enfoque por tareas que utiliza estas utiliza las tareas como eje organizativo de la enseñanza de la lengua extranjera. Así entonces las guías de consignas son los dispositivos centrales de nuestra propuesta didáctica. O sea, partimos de guías de consignas que tienen como propósito orientar al estudiante a través del planteo de tareas, como les decía Ana, y consignas de aprendizaje tendientes a favorecer la comprensión de esos textos académicos de especialidad, o sea, de su disciplina, pero elaborados en lengua extranjera. En este mismo sentido, Carolina Sacerdote determina que la función textual que predomina en las guías es la de que generen, para la enseñanza de las distintas lenguas, es la de comandar o dirigir o guiar, ya que lo que buscan es orientar al estudiante en una tarea particular, ¿sí? Tratando de guiar ese proceso de lectura que lleva a cabo el estudiante para favorecer la comprensión de los textos que le son presentados. Es decir, se trata de guías de lecturas comprensivas que promueven la generación de herramientas necesarias para que los estudiantes inicien su aprendizaje en vistas de construirse en lectores autónomos y críticos. En otras palabras, lo que buscamos es que el estudiante, con la información que obtuvo de un texto, haga algo. Leyó el texto, ¿y ahora qué hace con eso? A partir de esa lectura, ¿qué hace? ¿Sí? Esa sería la tarea. ¿Sí? La tarea puede ser elaborar una línea de tiempo, elaborar un cuadro de doble entrada, elaborar un PPT, ¿sí? un Power, y por supuesto elaborar distintas actividades de escritura que más adelante nos va a comentar. ¿Sí? ¿Cómo empezamos a abordar el texto? Una primera aproximación del texto escrito se logra abordando el paratexto. Si me pasás, Ana, la filmina. ¿Se ve? Perfecto. Bien. Bueno, entonces les decía que la primera aproximación que uno hace al texto escrito es a partir de los elementos paratextuales. Es decir, relevar del índice, un lector releva todos aquellos índices que rodean el cuerpo principal del texto. Y que cobran particular importancia ya que permiten que el lector pueda determinar quién escribe, para quién escribe, cómo, dónde, para qué fue escrito ese texto. En otras palabras, lo que uno hace como lector es relevar el contexto de producción y recepción. Según Genet, el paratexto puede ser editorial o autoral. En el caso del paratexto editorial, suele obedecer a las necesidades específicas del mercado
y dependen de la capacidad, los medios y la estrategia de edición y difusión y distribución de la editorial, o sea, no están ajenas al autor. Sin embargo, el paratexto autoral sí es responsabilidad del escritor u autor de ese texto, entonces incluye fundamentalmente elementos paratextuales como títulos, subtítulos, dedicatorias, epígrafes, imágenes, prólogos, notas introductorias, notas al final del documento, notas al pie de cada página, etc. Ahora bien, si retomamos algunos de los ejemplos que presentó antes Ana en un comienzo de distintos géneros, vieron que eran géneros diferentes y que a su vez tienen elementos paratextuales diferentes. Esto tiene que ver con lo que dijo Ana cuando dice que un alumno, tanto Ana y Oscar también, para saber leer una infografía, los estudiantes deben conocer las características genéricas de la infografía. Hay elementos paratextuales que son propios de determinados géneros. Por ejemplo, un resumen o un abstract es característico de un artículo académico. Un copete, un artículo de revista. Un cintillo es característico del diario o de la revista, ¿sí? Si bien hay elementos paratextuales que pueden aparecer en diferentes géneros, hay elementos paratextuales que son propios o característicos que tienen que ver con estas características genéricas a las cuales aludió Ana en un comienzo. Bueno, para continuar, una vez que nosotros entramos al texto a partir del paratexto, tenemos que ver, bueno, qué pasa con la enseñanza, ¿sí? Con la enseñanza de la lectura ahora. Y acá con una Rosa, con nuestra temática. Gracias, Analía. Bueno, como les venimos contando, nuestro objetivo es formar lectores en lengua extranjera. Para eso les enseñamos a leer, como ya les dijimos, y si bien necesitan aprender algunos elementos de la lengua extranjera, lo que damos en llamar didáctica declarativa, focalizamos en la gramática de reconocimiento, ya que no se les propone escribir ni hablar en inglés, sino que construyan sentido a partir de lo que leen. Para la enseñanza de la comprensión de los distintos géneros discursivos, consideramos un público que en general posee un conocimiento reducido del código lingüístico. La didáctica procedural, por su parte, se relaciona con la acción, es decir, con las estrategias. Y la didáctica contextual aporta cuando es conveniente aplicar tanto los conocimientos lingüísticos como las estrategias. Ahora, en la próxima diapositiva vamos a trabajar con cada una de estas didácticas en detalle. La didáctica declarativa se basa en la enseñanza de conocimientos de orden verbal, que son explícitos, directamente accesibles. Esta orientación pretende que el estudiante pase de los conocimientos teóricos a los conocimientos que se espera que desarrolle individualmente. Se procura entonces dotar a los estudiantes de un conocimiento explícito de las principales categorías de la lengua, y sobre esta base deberían desarrollar luego un dominio de los textos. Así, este enfoque se centra en la lingüística textual. Ejemplos típicos son elementos del léxico, elementos de la gramática tradicional, en categorías tales como sustantivos, adjetivos, verbos, entre otros. Y se puede sintetizar en lo que Fischl-Howe define como saber qué. Por su parte, la didáctica procedural trata de comenzar por actividades de lectura y luego articular esas actividades iniciales con ejercicios de inferencia a partir de las regularidades observables en los textos leídos. En este caso, la enseñanza de la lectura se aborda directamente y no solo a partir de conocimientos de tipo lingüístico. Este enfoque está centrado principalmente en reflexiones de tipo psicolingüístico, vinculadas con la especificidad de las características del proceso de comprensión. Ejemplos típicos son las estrategias lectoras, el se aprende a leer leyendo, las situaciones prácticas de lectura de textos auténticos, y que se pueden sintetizar al decir de Fischl-Howe en saber cómo.
Y finalmente, la didáctica contextual propone considerar en la enseñanza de la lectocomprensión en lengua extranjera, además de los contenidos declarativos y procedimentales, un tercer tipo de contenidos que son los conocimientos contextuales, que eso nos dedicaremos en la próxima diapositiva. Para saber qué contenidos priorizar, es necesario considerar las prácticas de referencia del contexto, que en nuestro caso, como ya dijimos, es la educación superior, es decir, a los usos de la lectura en lengua extranjera que aparecen en el contexto del estudiante. Consideramos que tanto la didáctica declarativa como la procedural ponen en relieve un desequilibrio importante, ya que ninguna de las dos contempla el carácter fundamentalmente social de la lectura, y en consecuencia tampoco reconocen su relación con el contexto de recepción, con las actividades prácticas del sujeto en las cuales se origina, y por lo tanto no consideran los aspectos contextuales de los contenidos a seleccionar. Así, una pedagogía de lectura en lengua extranjera propone favorecer en el estudiante el desarrollo de estrategias que le permitan constituirse en lector de textos en lengua extranjera. Se busca incentivar el desarrollo de las capacidades del sujeto relacionadas con el lenguaje escrito en general, con la finalidad de formar lectores capaces de comprender un texto y no solo de reconocer palabras, esquemas o estereotipos. Por lo tanto, como ya les comentamos, les proponemos que centrarnos básicamente en el lector y en la actividad por la cual se lee, es decir, el propósito lector, y en las tareas a desarrollar en relación con la alfabetización académica de la que también le hablamos anteriormente. Para esto es necesario pensar en la variedad de textos que circulan en el contexto universitario y considerar no solamente el género discursivo al que pertenece, sino también, como comentamos anteriormente, también el contexto de producción y recepción. De este modo, al poner en relación ambos factores, los textos y los propósitos de lectura, se pueden identificar distintos tipos de situaciones diversificadas según los contextos abordados y el proyecto lector, ya que en definitiva el sentido construido depende del para qué se lee. O sea, los estudiantes van a leer un texto para hacer algo con lo que comprendieron. A continuación les vamos a mostrar dos ejemplos de algunas de las tareas propuestas, que son situaciones similares a la realidad en el contexto de los profesorados de educación primaria e inicial. Fíjense que a partir de un capítulo de un libro sobre multiple intelligences, se pide al docente o al estudiante docente, futuro docente, que piense en una posible reunión con padres o familias en el que destaque la importancia del trabajo en conjunto para poder desarrollar las potencialidades de cada niño. Es decir, bueno, explicando cuáles son esas inteligencias múltiples a las que podemos hacer referencia. Y otro ejemplo es el de la educación. Ahí lo paso. Estaba, dale. El de la educación, que es Education at a Glance 2016, que nosotros le damos el soporte papel cuando es presencial, le damos el texto a leer, y después, con esto de la multimodalidad que también explicamos, lo llevamos a que lean, digamos, el enfoque 2018, y luego hagan una comparación del avance de la situación como tarea final. Así que, bueno, ahora le paso la palabra a Oscar, quien va a focalizar en las guías de consignas. Gracias, Rosa. Bueno, precisamente como acaba de mencionar Rosa, que cuando planteamos una situación de lectura, planteamos
una propuesta de lectura y con un cierre, con un trabajo final a partir de todo un procedimiento para llegar, ¿no es cierto?, a ese producto final. Ahora bien, ¿cómo hacemos para llegar a ese producto final? Entonces, lo hacemos a través de una serie de, una guía de lectura que tiene una serie de consignas. Ahora, bien, acá se nos presenta el tema si elegimos una guía de lectura o un cuestionario, que es lo que muchas veces se hace como parte de la verificación de lo que sería ese proceso de lectura. Entonces, nosotros optamos por una guía de lectura porque consideramos que es la manera más apropiada para acompañar a los estudiantes para llegar a ese producto final. Entonces, acá simplemente lo que estamos viendo en la diapositiva es la comparación entre qué características tiene una guía de lectura con consignas que están expresadas, si bien están expresadas de manera imperativa, la idea es que es un pedido de hacer, es una guía para que el estudiante vaya siguiendo en forma progresiva para poder llegar a ese producto final. Bien, entonces, nos concentramos en las consignas más que en las preguntas, porque tienen la finalidad de orientar la lectura para la construcción del conocimiento, tienen el propósito es leer para aprender, y que dentro de ese proceso lo que consideramos es el análisis de cómo se lee, más que qué se lee. Pasamos a la próxima, Ana. Sí, cómo no. Que es una continuación, ¿no es cierto?, de cuáles son las características de una guía de lectura con consignas en lugar de preguntas, donde acá lo mencionamos ya anteriormente, implican el acompañamiento del docente a través de esa lista, ahí está, a través de esa, como es esa guía, ¿no?, de lectura y esas consignas, el estudiante va avanzando progresivamente en ese proceso de lectura. Y como, bueno, ya lo dije anteriormente, son pedidos de hacer algo, ¿no?, indican lo que el lector debe hacer, más que lo que debe decir, y también, como lo mencionamos anteriormente, que se formulan de manera imperativa. Bien, ahora sí, vamos a hacer en la próxima diapositiva. Lo que encontramos son las características, ¿no es cierto?, que tienen o qué tipo de consignas son las que nosotros incluimos dentro de una guía de lectura. Acá podemos ver que hay tres grandes grupos en los que nosotros nos focalizamos y que nosotros incluimos dentro de esa guía de lectura, que son las consignas de aprendizaje, que las podemos ubicar dentro de lo que serían las consignas de acompañamiento. Es el pedido de focalizarse en un determinado lugar del texto, es observar una determinada función de un conector, es indicar al estudiante que identifique la voz del autor, es pedirle que reconozca la incorporación de otras voces dentro del texto, pero más que nada tienen que ver con ese acompañamiento, ¿no?, que nosotros tratamos de hacer para que pueda encarar ese proceso de lectura de la manera más fluida posible. Sin olvidarnos que existen obviamente consignas de verificación y que tal vez son las que son más parecidas a las preguntas. Entonces, donde a través de esas consignas de verificación, obviamente que nosotros nos concentramos en datos precisos, datos centrales, conceptos clave, que están obviamente dentro del texto que estamos abordando. Y obviamente dentro de todo el conjunto de consignas en una guía de lectura, incluimos consignas de metacognición. Estas consignas de metacognición son las que obviamente favorecen un aprendizaje transformacional. Son las que permiten, ¿no es cierto?, esa autorreflexión permanente, a ver cómo hice para poder llegar a comprender este texto, de qué manera lo comprendí, qué me falta todavía comprender o qué me di cuenta que debería, o qué estrategia debería haber utilizado para que la lectura o la comprensión de este texto haya sido mucho más efectiva. Bien, así que si pasamos a la próxima, Ana,
hay un ejemplo que les quería mostrar, es un ejemplo simplemente de una guía de lectura que acompaña a un texto de las Naciones Unidas, bueno, sobre Convention of the Rights of the Child, y lo que encontramos es precisamente lo que había mencionado Rosa anteriormente, ese propósito de lectura como disparador en ese proceso de lectura que se inicia. En este caso, por ejemplo, lo que pedimos es elaborar una red conceptual, elaborar conceptos claves que permitan visualizar, etcétera, etcétera. Pero hay otros ejemplos que son mucho más complejos y que requieren una elaboración de un producto final mucho más complejo, ¿no? Mucho más elaborado. Ustedes podrán reconocer, podrán ver que en las consignas que acá estamos mostrando como ejemplo en una guía de lectura, están remarcadas con distintos colores. Esto es simplemente para que ustedes puedan ver que si bien hay consignas como observe, refiérase, mencione, a partir de, explique, especifique, fíjense que están expresadas de manera imperativa, pero como pidiendo, ¿no?, que se vaya avanzando a lo largo de del proceso de lectura en forma progresiva. Y obviamente acompañando el proceso. ¿En qué tiene que focalizarse? ¿Qué tiene que observar? Las que están en azul, fíjense que también las podemos encuadrar dentro de lo que nosotros llamamos estrategias de prelectura. Entonces, hasta acá hay toda una preparación y una aplicación de estrategias de lectura que permiten anticipar del texto de acuerdo, bueno, a lo que, por ejemplo, mencionó anteriormente Analía con respecto a la observación del paratexto, reconocer contexto de producción, contexto de recepción. Las que están en rojo podríamos asociarlas con las estrategias de lectura propiamente dicha, y que tal vez las podemos asociar con, más específicamente, con las consignas de verificación. Y las últimas, las que están en verde, serían las actividades de producción final, que son las de cierre, que son las de producción, están asociadas con las actividades de producción escrita, y que son a las que se va a referir ahora Steffi. Bárbaro. Sí, la idea es hacer un pasaje por varias de las tareas de producción escrita que solemos hacer con nuestros alumnos, para mostrarles cómo a través de esta producción que les pedimos que hagan, el lector logra dar cierre a esa interacción que entabló con el texto a lo largo de la lectura, reformulando el contenido del texto leído de diversas maneras. Cuando hablamos de producción escrita, hablamos de una gran diversidad de tareas, podemos hablar desde una selección y punteo de conceptos claves, la articulación de esos conceptos clave, caracterización, jerarquización a través de un texto resumen, o un mapa conceptual, una línea de tiempo, una tabla comparativa, una infografía, ¿sí? Así como hablamos de la lectura de textos multimodales, trabajamos con la producción de textos multimodales también. Y también en esta actividad de cierre muchas veces ponemos en diálogo, como se mostró en ejemplos anteriores que mencionaron Ana y Rosa, el texto con otro texto, ¿sí? Muchas veces textos que son audiovisuales y que nos permiten que los alumnos profundicen, complejicen, cuestionen lo que leyeron en el texto original. Por supuesto, esta tarea de cierre está estrechamente ligada al texto que leímos y al por qué y para qué leímos ese texto. Eso es lo que vamos a estar ejemplificando en las siguientes diapositivas. Por otra parte, nos gustaría destacar que estas tareas de cierre suponen el trabajo con la producción a su vez de textos multimodales, y esto en época de pandemia nos dio el empujoncito a integrar con mucha más facilidad recursos digitales, que quizás en el aula física era un poco más difícil, pero nos empujó a integrar estos recursos que los alumnos en sus devoluciones de este año valoraron mucho, no solo porque enriquecen sus propias prácticas
como alumnos en otras materias, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos, sino también porque aquellos que ya están en el aula empiezan a pensar cómo integrar estas herramientas en sus propias prácticas docentes con sus alumnos. Entonces, veamos algunos ejemplos. Uno de los primeros géneros que trabajamos en el primer nivel de inglés es, como decía Ana, la revista académica, el journal. Como primera aproximación a ese género, trabajamos con la sección Acércate, que encontramos en los sitios web, que describen en las características generales de la publicación. Por ejemplo, cuántos números tienen publicados, qué temática abordan, cuál es el abordaje, qué tipos de artículos se publican. Entonces, lo que a mí me gustaría mostrarles, y esto es lo que van a encontrar en las tablitas a continuación, es cómo la lectura de este género en particular está relacionada con la tarea de cierre que proponemos, ¿no? Entonces, en el caso de la lectura de estos textos acerca de, proponemos como cierre de la actividad de lectura que los alumnos hagan una búsqueda a partir de la utilización de palabras clave, de de publicaciones relacionadas con su disciplina, con su interés, que lean distintos ejemplos de textos descriptivos de las publicaciones académicas, y a partir de esa lectura seleccionen y justifiquen la selección de una publicación que a ellos les resulte relevante, ¿sí? Entonces nosotros todos juntos en el aula trabajamos con la lectura de un ejemplo, 2 ejemplos de este tipo de este género discursivo, y después los invitamos a los alumnos a que autónomamente realicen una búsqueda y pongan en práctica lo visto en clase para la selección de una publicación de su interés, ¿no? Otro género que trabajamos al inicio de la materia es la infografía. Antes de hablar de esta que está en pantalla, voy a contarles otra experiencia. Si querés, Ana, volvemos a la diapositiva anterior para que no interfiera. Si ven en la tabla, tenemos 2 tareas con infografía, ¿no? Una primera infografía que nosotros trabajamos, por ejemplo, es una en la que se caracteriza un asentamiento en una ciudad. Después de trabajar con este texto en particular, lo ponemos en diálogo con un video muy breve que también describe ese asentamiento. Y lo que le pedimos a los alumnos es que hagan una selección de conceptos claves para describir el asentamiento, ¿sí? Entonces, esto tiene una complejidad. Ahora, en un grado de complejidad un poco mayor, en un segundo trabajo con infografía, y esto sí es lo que tenemos en la siguiente diapositiva. Fíjense que estamos trabajando acá con una infografía de la cual ustedes están viendo parte, porque era más larga, pero ya se volvía muy chiquita para la diapositiva. Acá lo que tenemos es una infografía sobre obras de arte vandalizadas. Analizamos con los alumnos cómo está organizada la información, vemos que está organizada a través de bloques, que cada bloque hace un desarrollo en paralelo y podemos encontrar la misma organización para cada bloque, solo que para distintos tipos de obras, de casos de vandalismo. Y entonces, como actividad de cierre, lo que nosotros les proponemos a los alumnos es que a partir de la visualización de un video de 1 minuto muy cortito sobre un caso de una obra de Banksy vandalizada, ellos generen su propio texto multimodal, su propio bloque para agregar a la infografía, tomando esa información que relevan del video y organizándola bajo los criterios que identificaron en la infografía, ¿sí? Entonces, esto es un paso inicial para que después, más adelante, ya más familiarizados con las características del género, los alumnos puedan producir sus propias infografías, ¿no? Este sería un paso previo. Seguimos avanzando, y más adelante vemos que otro género con el que trabajamos es el de artículo de divulgación. Acá tenemos 3 casos en los que la función predominante en cada artículo difería, y esto determina la tarea que nosotros proponemos para el cierre de la lectura. Entonces, vemos que en el primero predomina la comparación, en el segundo la presentación de problema-solución, y en el tercero la narrativa histórica. Veamos en la siguiente diapositiva cómo
tenemos un artículo acá que habla de la pandemia de la gripe española. Durante el abordaje de la lectura nosotros nos concentramos en los elementos lingüísticos que a los alumnos les permite identificar similitudes y diferencias que el autor establece entre ambas pandemias. Y después, como tarea de cierre, les proponemos a los alumnos que completen este mapa conceptual, relevando todas esas similitudes y diferencias que encontraron en el texto leído y organizándolas en este formato visual. Van a ver, bueno, exacto, que en la tarea siguiente, donde la estructura del artículo es de problema-solución, la estructura del mapa conceptual que completan los alumnos también difiere, ¿no? Entonces acá encontramos caracterizado la temática, el problema y luego la posible solución. En ambos casos, acá nosotros les estamos dando un esqueleto de mapa conceptual para que los alumnos completen, para que se familiaricen con este recurso de síntesis de información, para que identifiquen y se vuelvan, insisto, familiaricen con los recursos que tenemos para jerarquizar información, organizar el uso de recuadros, colores, tamaños, flechas, etcétera, para que eventualmente empiecen a generar sus propios mapas conceptuales. Y en el tercer tipo de artículo, que no tenemos una imagen para ilustrarlo, pero les mencionaba, se trataba de una narrativa histórica. Esto es muy típico de los artículos que leemos con los alumnos de historia. Proponemos como tarea de cierre la línea de tiempo, ¿no? Entonces, distintas funciones predominantes nos llevan a proponer distintas tareas de cierre para la lectura. El mapa conceptual también lo usamos como tarea anticipatoria. Entonces, una vez que los alumnos se encuentran un poco más cómodos con el uso de los recursos visuales para organizar la información que relevan del texto, les proponemos que lo empiecen a usar desde los primeros momentos de la lectura, desde la lectura del paratexto, empezar a relevar conceptos principales, el primer abordaje del texto, la identificación de la estructura semántica, conceptos principales y sus características, que les proponemos que lo vayan organizando a partir de este recurso, también para aportar a su uso del mapa conceptual como estrategia de estudio, ¿no? O sea, pensándolos a ellos leyendo textos en lengua madre, y a medida que leemos, y esto es una práctica muy común para los buenos lectores, vamos resumiendo, tomando notas y organizándola jerárquicamente. Entonces, esto lo proponemos como tarea de prelectura, lectura, y luego como cierre, la modificación necesaria, la profundización, corrección, etc. Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva, y lo que vemos a medida que avanzamos en los niveles es que vamos leyendo textos cada vez un poco más complejos, y les vamos proponiendo distintos tipos de tareas de síntesis, tareas, como decía Oscar antes, en las que los ayudamos a identificar la voz del autor, a resumir la voz del autor, y finalmente, con un poco más de complejidad, tareas en las que ellos se ponen en diálogo con la voz del autor. Por último, quería mostrarles una de las últimas tareas que hacemos con los alumnos de Inglés 3, en los que, como tarea de cierre, les pedimos que escriban una reseña evaluando un recurso digital, ¿sí? Hablándoles a la comunidad de estudiantes con las que comparten sus estudios, o la comunidad de profesionales, pensándose como, por ejemplo, autores de un blog, ¿sí? Y entonces los invitamos a que exploren un recurso digital. En este caso es la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, que es una enciclopedia que tiene una característica muy particular, varias en verdad. Una es que publican textos, artículos que están aprobados bajo referato,
pero que son actualizados constantemente, a diferencia de un journal, de una revista académica que publica y queda estático. Acá los artículos se van actualizando. Y todas las referencias bibliográficas están linkeadas, vinculadas a la publicación digital del texto. Entonces, es un recurso riquísimo para nuestros alumnos. Lo que nosotros en esta propuesta los invitamos a hacer es acceder al sitio, explorarlo, leemos la sección acerca de, para identificar todas estas características propias de este sitio, leemos una entrada, en este caso, como ven, es la entrada sobre Maquiavelo, que era un autor que estaban leyendo los alumnos de historia. Van a ver ahí abajo que está la bibliografía y están las fuentes primarias. Nosotros accedimos a una, que era la obra El Príncipe, leímos un capítulo del Príncipe. Entonces, lo que nosotros les estamos invitando a hacer es que pongan todo lo que aprendieron durante los 3 niveles en funcionamiento para recrear una práctica que ellos podrían tener como miembros de la comunidad académica de historiadores en este caso, y evalúen esta herramienta que está a su disposición y compartan su evaluación, su caracterización de la herramienta y evaluación de la herramienta con la audiencia de colegas estudiantes de historia. Bien, ese es el fin de los ejemplos. Bien, muchos ejemplos, ¿sí? Para poder ilustrar cómo los conceptos de comunidades discursivas, géneros discursivos, lectura, las didácticas, ¿sí? Que surgen del concepto de lectura en lengua extranjera, el concepto de multimodalidad, todas estas ideas, el enfoque por tareas también, ¿sí? Abonan el concepto de alfabetización académica. Entonces, a modo de cierre y conclusión, antes de pasar a las preguntas o a los comentarios, nos gustaría escuchar qué les pareció a ustedes, qué experiencia tienen en el área de lecto y de alfabetización académica en la universidad, o qué interrogantes se les plantean. Nos gustaría sí, ya terminar con nuestra presentación y reproducir la definición de alfabetización académica de Paula Carlino del 2013, porque creemos que resume y ejemplifica nuestra contribución como profesores de inglés al desarrollo de la alfabetización académica en los docentes en formación en UNIPE, ¿sí? Así que les leo, es un parrafito, es una definición que Carlino comenzó en el 2005, ¿sí? A trabajarla, y bueno, esta es la del 2013, y dice: sugiero denominar alfabetización académica al proceso de enseñanza que puede o no ponerse en marcha para favorecer el acceso de los estudiantes a las diferentes culturas escritas de las disciplinas. Es el intento denodado por incluirlos en sus prácticas letradas, las acciones que han de realizar los profesores, con apoyo institucional para que los universitarios aprendan a exponer, argumentar, resumir, buscar información, jerarquizarla, ponerla en relación, valorar razonamientos, debatir, etc., según los modos típicos de hacerlo en cada materia. Conlleva 2 objetivos que, si bien relacionados, conviene distinguir. Enseñar a participar en los géneros propios de un campo del saber y enseñar las prácticas de estudio adecuadas para aprender en él. En el primer caso, se trata de formar para escribir y leer como lo hacen los especialistas. En el segundo caso, de enseñar a leer y escribir para apropiarse del conocimiento producido por ellos. De acuerdo con las teorías sobre aprendizaje situado y sobre géneros como acciones sociales, alfabetizar académicamente equivale a ayudar a participar en prácticas discursivas contextualizadas, lo cual es distinto de hacer ejercitar habilidades desgajadas
que fragmentan y desvirtúan esas prácticas. Porque depende de cada disciplina y porque implica una formación prolongada, no puede lograrse desde una única asignatura ni en un único ciclo educativo. Así, las alfabetizaciones académicas incumben a todos los docentes a lo ancho y a lo largo de la universidad. Carlino, 2013, páginas 270 y 271. Muchas gracias a todos por estar presentes. Dejamos de compartir y pasamos, si quieren, tenemos tiempito todavía, tenemos unos minutos para poder charlar entre nosotros y, bueno, contestar preguntas o simplemente escuchar comentarios sobre sus experiencias. Nosotros vemos que hay mucha gente conocida, mucha gente que está trabajando en las universidades nacionales, así que bueno, los escuchamos a ustedes ahora. Hay una pregunta en el chat, Ana. A ver. Dice, mi pregunta ¿es un desafío la falta de conocimientos básicos, gramaticales y léxicos de la lengua extranjera al momento de abordar los distintos géneros en un principio? ¿Cómo se salvan esas distancias? Bien. ¿Alguno? ¿Puedo responder? Sí, Oscar. Sí, No, bárbaro. justo esa es una pregunta que nos hacemos siempre y que nos hacen siempre los estudiantes, porque muchas veces lo primero que dicen, ¿no es cierto? Primero, porque por ahí no tienen muy claro cuál es el enfoque dentro, cuando empezamos a trabajar con lengua extranjera. Entonces, lo primero que les pasa por la cabeza es conceptos léxico-gramaticales. Entonces, tengo que saber el pasado del verbo, no sé, el pasado o cuáles son las formas en pasado, tengo que saber vocabulario, tengo que saber, son cuestiones que tienen que ver más con conceptos léxico-gramaticales. Entonces, cuando empezamos a trabajar con un enfoque que es sobre lectura comprensiva, más que focalizado en estos conceptos léxico-gramaticales, es donde empiezan a darse cuenta que hay otras maneras de poder abordar un texto que no es solamente desde lo léxico-gramatical. Y lo curioso es que todo esto, bueno, después de los primeros encuentros, ahí es donde empiezan a reconocer todo esto, pero me parece que lo más curioso es que pasado un tiempo, la preocupación no está tanto en el reconocimiento del texto o la comprensión del texto en sí, sino en la producción escrita posterior, en castellano, posterior a ese proceso de lectura en inglés. Creo que coincidimos, ¿no es cierto? Después la preocupación totalmente. pasa a ser, a ver, ¿cómo escribo? ¿Estoy escribiendo bien? O por ahí hay situaciones, ¿no es cierto?, que nos focalizamos más en, en ciertas observaciones que tienen que ver con la producción escrita que con la lectura propiamente dicha. Sí, hay como que ellos al ingresar rompen, se encuentran con una ruptura de esa representación social que la lengua, para acceder a un texto en la lengua extranjera es condición sine qua non, conocimiento del código lingüístico. Claro. Y uno se pierde, ellos no pueden ver, hasta que no empiezan a trabajar con los textos de la disciplina, que el gran andamio para poder acceder a los textos no es la lengua extranjera, sino el contenido disciplinar, lo que ellos saben de la disciplina. De hecho, nosotros cuando nos toca preparar textos, no sé, de ingeniería, de alimentos, de biología, muchas veces tenemos que, o por lo menos en mi caso, tener que estudiar y leer sobre la temática en mi propia lengua para poder construir sentido de ese texto en lengua extranjera, que por más que yo lo lea, no puedo construir sentido porque de la disciplina no sé nada. Entonces ahí se rompió esa representación social que texto en lengua extranjera, necesito saber el código lingüístico, y pasan a este segundo plano que decía Oscar, digo, bueno, ahora cómo yo doy cuenta, cómo demuestro que comprendí, ¿sí? Y pasan a eso del tema de la escritura, cómo doy cuenta de esa comprensión.
y terminan con, que también lo que dijo Oscar al comienzo, cómo ellos reconocen todo ese andamiaje, todo ese proceso de acompañamiento que uno realiza para el abordaje del texto en lengua extranjera, cómo favorece no solamente la lectura y la apropiación de conocimientos de esos textos en lengua extranjera, sino que de todos los textos que les toca abordar en su trayectoria académica, ¿sí? Como estudiantes universitarios. Sí, me gustaría agregar a lo que dice Ana, esto de que también a nosotros como docentes, ¿sí? Nos enriquece muchísimo porque nos obliga a estar estudiando sobre las disciplinas de nuestros alumnos todo el tiempo. El ejemplo que les mostrábamos antes del Imperio Selúcida, yo ni lo conocía, tengo que ser sincera. Y buscar aparte después cómo se pronuncia en inglés, que es the Seljuk Empire, ¿sí? De dónde salieron, de qué época. Bueno, eso necesitó poder preparar esa clase con un material que se les había provisto a los alumnos en otra materia de UNIPE, y digamos, la necesidad de ayudarlos a enfrentarse a un libro entero en inglés. Estamos hablando de un nivel 2, ¿sí? Entonces, primero motivarlos a decirles, ustedes saben un montón, utilicen las estrategias, ¿sí? No focalicen únicamente en el código, sino que pongan en uso todas las estrategias lectoras que han incorporado durante, obviamente, el primer nivel y están incorporando en el segundo nivel. Algo importante que tiene que ver también con uno de los comentarios que hace Paul en el chat, que es verdad, muchos alumnos sostienen que algunas de las actividades que se les proponen desde el enfoque les serían difíciles de realizar hasta en castellano. Bueno, nosotros, la producción de nuestros alumnos siempre es en castellano. El input, todo lo que reciben de los textos escritos, de los videos, de las imágenes, de las infografías y demás, los posters académicos, es en inglés. El input es en inglés, pero la producción es en castellano. Entonces acá también vemos la articulación de estos dos códigos, y ya que estamos, hago un aviso parroquial, ¿sí? Porque de esto vamos a estar hablando el viernes, en la charla con el profesor Rubén Macei, que también está por acá con nosotros, ¿sí? En una charla que vamos a hablar sobre translanguaging, ¿sí? El uso de dos códigos, ¿sí? Dentro de un mismo, o en un mismo individuo. Entonces eso lo vamos a charlar el viernes. Pero sí, Paul, lo que decís es verdad. Lo que nosotros tratamos es esto de fomentar, desarrollar la alfabetización académica, mostrarles qué es lo que pueden hacer para que después ellos lo puedan transferir al castellano. Como Steffi les mostró y les explicó algunos ejemplos. La habilidad que se necesita para diseñar los organizadores gráficos, ¿sí? Los mapas conceptuales, los outlines, o una línea de tiempo, ¿sí? Bueno, todo eso tiene que ver con comunidades discursivas específicas y alfabetización académica, que no depende del código, si es inglés o si es en castellano. Aparte, bueno, sabemos que hay investigaciones desde hace ya muchísimo tiempo que dicen que el que es lector en lengua madre, después es lector en lengua extranjera, ¿sí? Así que bueno. Ana, perdón, Sí, Ana, a hay propósito de lo otra que vos pregunta. decís. Sí, hay una pregunta de Rubén que dice, Martín Rubén, que dice, qué gran trabajo, la producción de textos multimodales está orientada a un lector imaginario específico. Y justo vos estabas hablando, Ana, de esa producción, ¿no es cierto?, de producciones multimodales. Sí,
si quieren la contesto yo, o Steffi, si querés comentar, o la misma Rosa, cuando comentaba el ejemplo de Rosa, de estas, de la producción que tenían que hacer las alumnas con el capítulo de Multiple Intelligences, ¿sí? Digamos, hay una situación que se les plantea, que es una situación específica, y que tiene que ver con un lector imaginado específico, ¿sí? Que va a después leer ese texto multimodal o monomodal, ¿no? Pero sí. Rosa, ¿querés agregar algo más? No, está bien, que esto se relaciona directamente con las comunidades discursivas, es decir, porque así como los ejemplos que les fuimos dando, a veces está preparado para la educación primaria, otros los tenemos divididos las comisiones. Educación primaria, educación inicial, profesorado de matemática, profesorado de física, están todos divididos, entonces por eso es bien específico, ¿no? De cada área del discurso, ¿no? Exactamente. Y algo también a tener en cuenta, que me parece que es importante, esta posibilidad de seguir trabajando con inglés o con otras lenguas extranjeras en las universidades nacionales, que se hace simplemente en 3 cuatrimestres. O sea, los alumnos, los estudiantes, en este caso los docentes en formación, terminan pudiendo leer en inglés y producir elementos, textos multimodales, textos que tienen que ver con su ámbito de estudios en simplemente 3 cuatrimestres. O sea, es algo, algo importante a tener en cuenta, ¿sí? Porque no es, y acá volvemos a cuando yo decía, bueno, la clase de inglés que tenemos internalizada, el concepto de clase de inglés es lo que comentaba Analía antes, ¿sí? El saber el código, cuando vamos a un instituto o cuando aprendemos en la escuela, ¿sí? Entonces, bueno, acá tratamos de ir más allá, tratamos de fomentar otro tipo de habilidades. Así que bueno. Paul pregunta si se presentan muchas dificultades a la hora de organizar la información y entender la diferencia entre comparar y contrastar, por ejemplo. Desde la experiencia personal, lo que me ha pasado a mí, sí se presentan dificultades. El punto acá es que no tiene que ver con la lengua o con el código, sino con la demanda cognitiva que esa tarea lleva. Independientemente de que el texto esté en español o el texto esté en inglés, porque muchas veces esa comparación o ese contraste a veces tienen un texto en inglés y es buscar sobre esa temática. Por ejemplo, tenemos una guía, no me acuerdo en qué nivel, pero que habla de un sistema educativo extranjero, ¿no? Y compararla con el sistema educativo en Argentina, información que tienen que buscar. Y ahí sí tienen algunas dificultades, pero no tiene que ver con el código de la lengua, sino con la demanda cognitiva que implica esa tarea que se le está pidiendo. Entonces tiene que ver con lo que dijo Ana en un comienzo, esto de la alfabetización académica. O sea, no solamente estamos enseñando a leer textos en lengua extranjera para adquirir conocimientos, sino a desarrollar determinadas habilidades cognitivas que van más allá de la lengua y más allá de esa tarea específica. No sé si eso... Sí, perfecto. La pregunta, la consulta. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario. Ana, a Sí, todos, Mara. ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. No, yo en el caso, bueno, yo estoy en idioma extranjero, ¿no? Para la carrera de museología. Bueno, ellos tienen, las materias son anuales, ¿no? Obviamente, es una carrera terciaria, es una tecnicatura, pero por ejemplo en el segundo nivel
piden también algo de oralidad, ¿no? O sea, que ellos se puedan expresar también de forma oral. Si bien tienen el nivel 1 y después el nivel 2, pero bueno, también digamos que es bastante acotado el tiempo que tienen, porque bueno, son 2 módulos semanales, ¿no? En primero y en segundo también. Bueno, trabajamos mucho de manera transversal, ¿no? Con otros colegas, ¿no? Así como ustedes, aprendiendo obviamente un montón de temas, ¿no? Empapándonos, pero bueno, o sea, pasa un poco eso, ¿no? Cómo uno logra, porque bueno, acá es más que nada lo que es la lectocomprensión, ¿no? O el tema de expresar, ¿no? Lo que ellos leen en la lengua extranjera, cómo se apropian de ese conocimiento, ¿no? Expresándolo después en la lengua materna, pero bueno, cuando ellos tienen que en ese poco tiempo lograr la conversación, es como que ahí se complica un poquito más, ¿no? Sí, sí. Como para ver de qué manera uno puede llegar a... Lo que podríamos comentarte es que, bueno, todo lo que es producción, tanto escrita u oral, conlleva un esfuerzo cognitivo y más tiempo, ¿sí? para desarrollar y producir. Pero yo creo que con una buena guía, ¿sí? Un buen proceso de desarrollos de estrategias se puede hacer. Sí, sí. Especialmente nosotros estamos, en otras universidades también estamos trabajando con bimodalidad, pero bimodalidad no como la entendemos ahora en plena pandemia, sino con el uso de 2 canales, ¿sí? La lectura y la escucha, ¿sí? Académica, lectura y escucha académica. Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando les mostramos un video para complementar un texto? Entonces, en este caso, bueno, para poder acercarse al video y entender el video y comprender el video, bueno, tiene que haber uso de estrategias muy específicas, ¿sí? Y entender qué es el género discursivo oral, cuáles son los marcadores discursivos, o sea, hay todo, es todo un desarrollo en paralelo, ¿sí? Pero sí, por eso. Porque bueno, en este caso las clases son por Moodle, pero también en mi caso tuve que armar un espacio también de reunión por semana, claro. porque si no es imposible, ¿no? Obviamente. Así que bueno, muchas gracias. No, de nada, de nada. Perfecto. Bien, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario? Gracias por los comentarios que han volcado en el chat. Si estamos todos, si no hay ningún otro comentario o alguna otra pregunta, podemos ya dar por finalizada la charla y entregar la sala para el próximo evento, ¿sí? Les agradecemos a todos los presentes, sabemos que es muy difícil a veces coordinar para estar presentes acá en medio de la semana, a las 3 de la tarde, y comienzo del segundo cuatrimestre, ¿sí? Se hace complicado para todos, pero bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, no sé si Florencia va a hacer un cierre, ¿sí? Por mi parte, bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado presentes, y fue un gusto realmente bueno, trabajar con mis colegas y poder participar de esta charla de este espacio que nos permite, ¿no es cierto?, UNIPE. Bárbaro. Sí, muchas gracias, y bueno, tal vez en otro momento nos podamos volver a encontrar para interactuar. Ojalá que sea presencial el encuentro. También, eso sería lo ideal.
Bueno, sí, yo también le quiero dar gracias a todos, porque bueno, en un momento fuimos como 40, así que bueno, en esta época, como decís Ana, y en este horario bastante complejo, así que bueno, contenta, feliz de haber participado de este evento. Muy bien. Bueno, entonces damos por cerrada la charla. Gracias a todos. ¿Alguien pregunta, envían el Power? Va a quedar grabado. Va a quedar grabado. Queda en la grabación. Sí, sí. Claro, queda grabado. Entiendo que la gente del equipo del AMBA va a digitalizar esto y lo va a dejar a disposición en nuestras redes. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, los invitamos a seguir participando de las charlas que se están dando esta semana. Y bueno, muchísimas gracias. Adiós. No, gracias, Florencia. Haber conocido mañana, perdón, último. Mañana, con respecto a enseñanzas de lenguas extranjeras, charla sobre bimodalidad. Acá tenemos a uno de los presentadores, ¿sí? A las 3 de la tarde. ¿Ok? Muchas gracias, adiós. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.